muy buenas. Hoy vamos a ver un ejemplo de análisis métrico, concretamente de un fragmento del libro de Bonamor, para aprender a analizar estrofas, por ejemplo, como la cuaternavía. El objetivo de este trabajo sería conocer y realizar el cómputo silábico de una estrofa característica de Mester de Clerecía. ¿Qué es la cuaternavía? Mira, hemos buscado en la Wikipedia. Allí podemos encontrar que la cuaternavía es un tipo de estrofa de la métrica española utilizada en el Mester de Clerecía. Concretamente surgió sobre el siglo XIII y lo emplean fundamentalmente autores como Gonzalo de Berceo. También se llama tetrástrofo monorrimo porque está compuesta de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas cada uno, con rima consonante. El esquema rítmico sería: el primer verso tendría 14 sílabas, rima A, 7 más 7, puesto que cada verso está compuesto de dos hemistiquios. El segundo también A, 14 sílabas, 7 más 7. El tercero rima en A, 14 sílabas, 7 más 7. Y el cuarto A, 14 sílabas, 7 más 7. Sin embargo, debemos preguntarnos si siempre la cuaternavía, durante todo, siempre que se ha empleado, se empleó siguiendo y respetando este tipo de pautas. Fijaos, durante toda la Edad Media no se usó de igual forma esta estructura estrófica. Si bien a lo largo del siglo XIII se respetaron los preceptos de la regularidad métrica, el tipo de verso o de la estructura rítmica, según Dellermont, va a cambiar. Y así, por ejemplo, en el libro de Bonamor, que está compuesto por unos 80 o en un 80%, perdón, de la estrofa usando la cuaternavía. Sin embargo, en algunas ocasiones se sustituye a menudo la rima consonante por la rima sonante y los versos alejandrinos por versos de 16 sílabas. Es decir, que no siempre se va a respetar estos criterios. ¿Qué aspectos de la métrica debemos conocer? Pues mira, un comentario métrico no consiste solo en medir las sílabas de cada verso, sino que tendremos que señalar las licencias métricas que emplea el autor y también marcar con claridad cuántas sílabas tiene cada verso, qué rimas se emplea, etcétera. Luego al final tendremos que explicar qué poema es, qué estrofas se emplean. Por eso nosotros lo dividimos en dos partes. Por un lado, el cómputo silábico que sería la medida de las sílabas de cada verso y la licencia empleada, también marcaremos la rima, y luego una conclusión en la que explicaremos o clasificaremos el poema según sea estrófico, no estrófico, etcétera, cosas que vamos a ver más adelante. Mirad, si queremos aprender o se nos han olvidado aspectos muy básicos, podemos ir a esta página donde encontraremos un curso completo de métrica. La voy a abrir y luego voy a volver a nuestra presentación. Fijaos, es una página muy completa y yo creo que merece la pena mirar algunos de los ejemplos. Fijaos, aquí se nos habla del verso, del cómputo silábico, de la rima, la diferencia entre las estrofas, el tipo de pausas. Los encabalgamientos no los vamos a estudiar nosotros este año, pero sí son interesantes, tipos de poemas tanto estróficos como no estróficos. Podéis navegar a lo largo de todas estas páginas y tendréis ejemplos claros donde siempre se explica a la perfección lo que nosotros queramos estudiar en cada momento. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestra página. Por tanto, además de los conceptos de poema, estrofa y verso, que si no tenéis claro debéis consultar en esa página, tenemos que tener presente para el cómputo silábico por un lado el verso y por otro lado la licencia métrica. Mirad, los versos pueden ser de arte mayor o de arte menor según el número de sílabas. Más de 8 sílabas, arte mayor; menos de 8 tendríamos arte menor. Acordaos que se representa la rima de los versos de arte mayor con mayúsculas y la rima de los versos de arte menor con minúsculas. También tendremos que ver si los versos son simples o compuestos. Hasta 11 sílabas tendríamos versos simples, más de 11 sílabas versos compuestos. Si el verso es compuesto, tendremos que separarlo en sus dos hemistiquios, es decir, los dos versos simples que lo componen, y marcar con claridad la cesura, es decir, una pausa
central que separa cada hemistiquio. Esto es importante porque afecta al cómputo silábico. Otra cosa importante sería ver si los versos son agudos, llanos, esdrújulos o sobreesdrújulos, porque esto va a afectar también al cómputo silábico. En la métrica se consideran que todos los versos son llanos, así los agudos sumarán una sílaba, los esdrújulos restarán una, los sobreesdrújulos restarán dos. Fijaos que los hemistiquios también cambian el número de sílabas según sean también agudos, llanos, esdrújulos, etc. Por tanto, también se afecta esta resta o esta suma de sílabas a cada hemistiquio independientemente. Finalmente tienes que tener en cuenta que los versos esdrújulos y sobreesdrújulos, cuando riman con uno llano, digamos, no tienen, evidentemente quedan vocales sin repetirse. Eso no quiere decir que la rima sea asonante, simplemente que tendremos en cuenta la vocal acentuada y la última para ver si la rima, si existe rima o no se da la rima. En cuanto a las licencias métricas, es muy importante saber que, aparte de los distongos y hiatos, que son los que marcan las sílabas gramaticales, disponemos de una serie de licencias sin alefa, sinéresis, dialefa y diéresis que usarán los poetas para ajustar el ritmo del verso. Entonces recuerda que estas licencias son facultativas, que solo en algunos casos, como en la diéresis, el poeta dispone de símbolos para indicar que las está empleando. En cuanto una vez que tenemos ya hecho o terminado el cómputo silábico, ya podemos pasar a explicar el tipo de poema. Así, por ejemplo, indicaremos si el poema es estrófico. Por ejemplo, un soneto está formado por varias estrofas, o no lo es, como es el caso del romance, que es una tirada de versos. En caso de que sea estrófico, comprobaremos si se repite siempre la misma estrofa, entonces sería monoestrófico. Si se combinan distintos tipos de estrofas, hablaremos de un poema poliestrófico. Ejemplos: el terceto encadenado es una serie de tercetos, la palabra lo dice, por tanto sería monoestrófico, mientras que el soneto es poliestrófico, 2 cuartetos y 2 tercetos. Además tendremos que ya, para terminar, nombrar y explicar las estrofas empleadas según el tipo de verso, etc. Yo creo que ya estamos en disposición de analizar estas 2 estrofas que os propongo del libro de Buen Amor del arcipreste de Hita. Mucho faz el dinero, mucho es de amar. Al torpe face bueno e home de prestar. Face correr al coxo e al mudo fablar. El que non tiene manos, dineros quiere tomar. Sea un home necio e rudo labrador. Los dineros le facen fidalgo y sabidor. Cuanto más algo tiene, tanto es de más valor. El que non ha dineros no es de sí señor. Para ello vamos a preparar una tabla con 4 columnas y 8 filas, además de otra para la cabecera de cada columna. En la primera columna señalaremos las licencias, en la segunda dividiremos todas las sílabas métricas, señalaremos cada hemistiquio y marcaremos la cesura. En la tercera indicaremos el número de sílabas de cada hemistiquio. Si fuera un verso simple, se añadiría la medida del verso. En la cuarta indicaremos la rima. Aquí tenemos ya todo el trabajo hecho. Fijaos, cada verso lo hemos separado con una señal que indica que aquí está la cesura, es decir, tenemos 2 versos simples y cada una de estas líneas indica que cada verso está formado por 2 hemistiquios, primer hemistiquio, segundo hemistiquio. Hemos separado todas las sílabas. Mucho faz el dinero, mucho es de amar. Aquí tendríamos un al sin alefa, pero como esta sílaba es tónica, podemos romper la sin alefa, dando lugar a una dialefa. Fijaos también que el autor, en lugar de decir mucho face, ya mucho hace, ya ha hecho una apócope y así, bueno, en realidad no pasaría nada, porque se juntaría esta sílaba con la siguiente. Puede ser un arcaísmo o simplemente un rasgo del español de la época. Al torpe face bueno e home de prestar. Ves como aquí respeta la E. ¿De acuerdo? Por tanto, no se puede
hablar de arcaísmo esta pérdida de la E. Mucho face al torpe face bueno e home de prestar. Tendríamos la rima de 7 sílabas el primer hemistiquio, 6 más 1 el segundo hemistiquio. Quiero que os fijéis en que en este caso, en esta estrofa, el verso primero y tercero no se ajusta al verso clásico del Mester de Clerecía, la Cuaderna Vía, que sería el verso alejandrino, porque no tiene 14 sílabas, sino que tiene 16. Como veis, hemos señalado aquí la sinalefa y la dialefa. La sinalefa es cuando una palabra termina por vocal, por ejemplo, y la siguiente empieza por vocal. Esas dos sílabas se unen contando una sola sílaba. En cambio, la dialefa es cuando no se produce esa sinalefa. Puede darse el caso, como aquí, que la palabra segunda o la primera, daría igual, fuese tónica, la sílaba, mejor dicho la vocal, y entonces se rompería la sinalefa. Y también ocurre esa ruptura, en este caso siempre necesaria, cuando hay una cesura. No existe ningún tipo de licencias más, a excepción de estos apócopes. Encontramos que la estrofa segunda es absolutamente regular, todos los versos son agudos, por eso suma una sílaba, y hemos distinguido la rima con la letra A, la rima del primer cuarteto, y fijaos, perdón, de la primera estrofa de Mester de Clerecía, de Cuaderna Vía, y la segunda de Cuaderna Vía, al cambiar la estrofa, cambia la rima. Por eso hemos puesto B, 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 pero daría igual, podríamos seguir poniendo A, 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 A. Observa que las sinalefas no se hacen cuando hay cesura o cuando una de las sílabas es tónica, salvo en el verso quinto. Fijaos que aquí la hemos hecho para que salga el verso regular, sin embargo es un determinante y no sería una palabra tónica. Y la dialefa resulta de la ruptura de la sinalefa. Los versos primero y tercero son irregulares, pues son de 13 sílabas. En fin, llegaríamos a la conclusión diciendo que en esta sátira el arcipreste de Hita ha construido un poema monoestrófico empleando la Cuaderna Vía, una estrofa característica del Mester de Clerecía. Como hemos visto al principio, en esta época ya no es tan importante respetar con pulcritud las normas de la estrofa. Aquí en la primera el esquema rítmico sería 13A, 14A, 13A, 14A, por lo que los versos primero y tercero no son alejandrinos. En cambio, la segunda estrofa sí responde al esquema clásico. Obsérvese que al cambiar de estrofa ha cambiado la rima. En fin, esto es un comentario simple de un poema bastante amplio que podéis vosotros seguir practicando. Muchas gracias y hasta la próxima.